El día de hoy tenemos un invitado súper especial, ingeniero comercial, Life Team Coach y conferencista, Felipe Vázquez Zavala. Felipe, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en este espacio. Qué lindo tenerte aquí. Bueno, como te había conversado un poquito, en Catotec nos interesa conocer a las personas que nos rodean y que nos Sí. inspiran desde su lado más humano. Entonces, por eso eres uno de nuestros invitados. Quisiéramos primero conocerte. ¿Quién es Felipe? Bueno, esa es una pregunta un poco desafiante. Bueno, Felipe Vázquez es una persona apasionado. Me considero una persona apasionada por el crecimiento personal. Eh, Me considero también un aprendiz de la vida. Soy buen hijo, hasta donde yo me he enterado. Eh, y una de las cosas que siento que también es que soy muy carismático. Tengo esa chispa, esa energía como para afrontar conversaciones, incluso hasta conversaciones difíciles. Y una de las cosas que también me considero es una persona muy visionaria, que vivo con un propósito todos los días de mi vida. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo descubriste y dijiste como, por aquí podría movilizar el camino de mi vida? Bueno, la verdad es que tuve varios tropiezos, no los llamo yo fracasos, yo no le llamo fracasos, sino le llamo resultados. Entonces, cuando tú no estás obteniendo los resultados que quieres, no es un fracaso, sino hay que analizar cuáles son los resultados y ver qué es lo que motivó a, a llegar a eso. Entonces, me di cuenta, en más o menos ya casi una década, de que mi vida estaba sin un propósito claro, sin un norte claro. Pasé varias quiebras financieras, crisis incluso hasta mentales, en donde, bueno, me dije, ok, ¿qué tengo en mi vida para surgir? Y ahí cuando me veía perdido en farras, en amistades que no me sumaban, me di cuenta que tengo mucho talento como para estar con las personas, para conectar. Y ahí fue cuando me certifiqué como coach, como life coach, y ahí empezó esta travesía que después de 8 años es una realidad, ¿no? Que soy uno de los conferencistas más destacados de aquí, no solo ya del Austro, sino del país. El tema de Lifetime Team Coach realmente implica que hablemos mucho con las personas. Toquemos Sí. como desde un ámbito comunicacional, pero también cercano. O sea, no es dar palabras por dar. Cuéntanos, siempre tuviste como esa cualidad de hablar, de expresarte. ¿Cómo fue que dijiste como me gusta hablar y de alguna manera como motivar a las personas que tengan un mejor estilo de vida o una mejor tarea laboral? ¿Cómo fue eso? Mm. Bueno, todo comienza. Primeramente, yo le tenía odio a los libros. No leía ningún libro. No me gustaba mucho la lectura. No tenía buenos hábitos en mi vida. Y yo siento que cuando tú elevas tu nivel de conciencia, muchas cosas se van alineando y muchas cosas se van moviendo en tu vida. Entonces, la clave primero fue mi propósito. Y ahí el propósito no es un objetivo, no es una meta, sino el propósito es simplemente qué es lo que tú quieres vivir todos los días de tu vida, bajo qué normas, criterios, estándares. Entonces me di cuenta que cuando tú tienes un propósito claro en la vida y trabajas en ello, eso es lo que distingue entre vivir una vida plena y simplemente existir. Entonces dije, yo no vine solo a existir, yo vine a vivir plenamente. Y el life coaching implica escuchar mucho. Entonces ahí fue también cuando fui desarrollando mucho mi inteligencia emocional. El conocer mis emociones, el cómo aprender a gestionarlas de manera efectiva y también el tema de ser empático. ¿No? Entonces mucha gente dice, no, es que tienes que ser empático y ser empático es ponerse en los zapatos de la otra persona. Hay 3 niveles de empatía. Eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Entonces, tú puedes ir aplicando cada uno de ellos estratégicamente y eso me ha dado, me ha abierto puertas más que nada. Cuando tú escuchas a alguien, esa persona se siente escuchada, valorada y validada. Y hoy en día la gente ama ser escuchada. Entonces yo digo que llegamos a una etapa, a una nueva era en la vida en la que estamos ahogados de información pero sedientos de sabiduría. Entonces tú quieres escuchar a una persona sabia, quieres que una persona que te escucha te dé un punto de vista, te ayude. Y eso es lo que hace Life Coaching. Y en base a escuchar, y simplemente yo le llevo a la persona
a descubrir dentro de sí misma cuáles son esas posibilidades que tiene para expandir su potencial. Me encanta todo lo que dices y es muy cierto, ¿no? En un mundo en el que nos invitan a todo el tiempo ver, a todo el tiempo sentir, a todo el tiempo hablar, es como importante también sentirnos escuchados y sobre todo escuchar. Qué valioso es eso, porque o si no, tenemos tanto tiempo nuestro celular en la mano que tal vez la persona de al lado nos está hablando y nosotros en otras. Sí. Entonces es como súper lindo. Y aparte de esto me surgieron dos preguntas. Uno, ¿qué libros te ayudaron a ti? Okay. Y la otra, que me interesó muchísimo, esto de los 3 tipos de empatía. Okay. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre esto, sobre cómo desarrollarlos? Sí, a ver, la primera pregunta es, ¿qué libros me ayudaron? O sea, hubo varios autores. Cuando estuve en una quiebra financiera, leí el tema de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Ese fue uno de los clásicos que me ayudaron. Luego, yo ya llevo más de una década estudiando conducta humana. Y uno de mis mentores es el doctor Joe Dispenza, Tony Robbins, Bruce Lipton. Te puedo mencionar también a Carl Gustav Jung, que es uno de los psicólogos más reconocidos a nivel mundial. Y obviamente en la actualidad leo mucho sobre Mel Robbins, que es una neurocientífica, una de las más solicitadas en el mundo. Y ella te enseña muchos hábitos como para, por ejemplo, técnicas, para romper esos malos hábitos, sobre todo la procrastinación. Y la segunda pregunta que me hiciste era acerca de los 3 niveles de la empatía. El primer nivel de empatía es la empatía cognitiva, que quiere decir que cuando tú estás escuchando a alguien, interpretas lo que le está pasando. Entonces, por eso yo digo que la empatía cognitiva es decirle a otra persona, entiendo completamente tu situación, entiendo completamente lo que te pasa, ¿no? Este es solo como que interpretar la información. El segundo nivel es la empatía emocional. Aparte de entender lo que te está diciendo la otra persona, sientes lo que la otra persona siente en esos momentos. Por ejemplo, en lo que yo enseño en la universidad y en mis programas, es que tengamos empatía emocional con los clientes. Porque cuando un cliente viene y te dice, oye, es que el servicio estuvo pésimo, el producto está pésimo, tú tienes que decirle, mire, entiendo completamente la situación y déjeme comentarle que siento lo que usted siente porque ya me ha pasado en experiencias iguales o parecidas y sé que se siente feo la frustración o la decepción. Y el último nivel de empatía es la empatía social. Una vez que entiendes lo que te dice la persona, una vez que sientes lo que te dice la persona, puedes sugerir algo. Como por ejemplo, todos hemos tenido ese amigo y amiga que le deja el novio o la novia. Entonces tú dices, oye, entiendo completamente lo que estás sintiendo. Oye, créeme que cuando a mí me pasó lo mismo, sentí esa misma ira, esa misma impotencia. Sin embargo, mira, te propongo y le propones alguna sugerencia o solución que le ayuda a esa persona. Es maravilloso, ¿no? Yo creo que el life coaching nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí. Desde nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia, nuestros amigos, ya en lo laboral, es como siempre estamos en contacto con la gente, somos seres sociales. Entonces, si somos como mucho más perceptivos de quiénes son, de qué hacen, de qué quieren en su vida, nos volvemos mucho más ricos y somos de mucha más ayuda para las personas. Sí. El camino de life coaching es muy grande ya a lo largo de la década que tú vienes viviendo. ¿Y cuáles consideras tú que han sido tus principales aprendizajes ya enseñando a los demás? Mi principal aprendizaje, te podría decir, es que nunca vamos a terminar de aprender. Siempre vamos a tener altos y bajos. Sin embargo, hay un mentor que dice que la vida es como una onda. Que mientras más estés abajo algunas veces, resistas, porque simplemente la vida solo te está probando. Y cuando ya sientas que eso se va a romper, esa liga, vuelves a impulsarte. Entonces, aquí hay un dato, mira, curioso, que yo leí en un estudio que decía que los seres humanos cada 3 a 5 meses siempre vamos a tener un bajón en nuestra vida. Wow. O sea, siempre pasa que tú estás en una etapa bien, sin embargo, hay una etapa en donde te vas para abajo. Entonces, yo he aprendido a surfear esas olas. Yo creo que no es lo que te pasa, sino qué es lo que haces con lo que te pasa.
Entonces, ese ha sido una de las cosas como las que yo afronto cuando me pasa algo malo, ¿no? Entonces, ese ha sido mi mayor aprendizaje, que no todo dura para siempre y que no siempre voy a estar mal. Y mientras más persevero y mientras más soy disciplinado, mejores resultados voy a tener en la vida. Ahora, uno de los mayores aprendizajes también, y esto va a resonar mucho, y es que es una locura intentar obtener resultados diferentes siendo la misma persona. Llegó un momento en mi vida en donde yo tenía las mismas relaciones, los mismos hábitos y los mismos resultados. Y me quejaba que la vida era una desgracia conmigo. Me quejaba de la política, me quejaba de las leyes, que subió la gasolina. Sin embargo, cuando tú te vas dando cuenta de que tú eres el centro de todo, que lo que tú sientes atraes, mi vida fue cambiando, ¿no? Entonces, cuando cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Cuando cambias tus emociones, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambian tus resultados. Así de fácil. Y total, lo que tú dices es muy cierto. Si tenemos como estas pequeñas normas de nuestra vida, podemos nacer con las mismas herramientas todos, pero las decisiones que tomamos son las que nos hacen sabios y por ende nos hacen exitosos. Sí. Entonces siempre es como tan importante cuando queremos cambiar, entender desde adentro que para que lo de afuera se modifique de alguna manera. Exactamente. Entonces, como sabrás, en Catotec, nosotros como unidad académica, como universidad, estamos con jovencitos desde los 17 años que empiezan su carrera universitaria. Entonces, muchas personas dicen que no aprendemos de las malas experiencias de los otros, que uno tiene que tal vez tropezarse con la misma piedra para saber si también le duele. Entonces, sí. ¿Tú qué consejos les darías a los jóvenes que están empezando recién una vida de adultez, una vida universitaria, que el mundo está cambiando un montón en esos años? Entonces, ¿cuáles tú crees que serían los consejos que tal vez te darías a ti de esa misma edad? Si yo tuviera la oportunidad de nuevo tener 17 años y vivir en el mundo en el que vivimos, que es un mundo muy volátil, incierto, complejo y ambiguo, haría un esfuerzo por conseguir un mentor. Me hubiese encantado a mis 17 años tener una persona que me vaya guiando. O sea, claro, yo tengo mucha gente también, he tenido amistades que me dicen, no, déjame que me tropiece, yo tengo que aprender, sí. Sin embargo, si tú tienes una guía, una persona que en base a su experiencia te dice, oye, mira, el camino tiene 3 huecos, por lo menos quiero evitarte con mi experiencia que caigas en 2. Entonces, es importante tener un mentor y sobre todo, cuidar tus relaciones. Yo siento definitivamente que la calidad de tus relaciones define la calidad de tu vida. Entonces, si tú estás rodeado de 5 panas o 5 amigos que les gusta el trago, tú vas a ser el sexto que le gusta el trago. Y no sabes cuánto me costó soltar eso, cuánto me costó dejar el trago, el tabaco. Fue algo que dije, ok, si yo quiero construir algo grande en mi vida, tengo que ser un ejemplo. O sea, claro que de vez en cuando, 1, 2, para compartir con amigos, es súper bueno. Sin embargo, que eso lo hagas un hábito, un estilo de vida, está mal. Entonces, cuida mucho tus relaciones. Tengo una persona que te guíe, te asesore. Ahorita tienes, en todas las áreas tienes ayuda. Si tienes alguna cuestión emocional, tienes un psicólogo, una psicóloga. Si quieres mejorar tu desempeño, tienes un coach. Si quieres mejorar tu nutrición, tienes un nutricionista. Ahora tienes coaches de todas las áreas. Entonces, apaláncate en uno de ellos y te prometo que se te va a mermar ese camino. ¿Ya? O sea, yo estoy muy agradecido con mi mentor porque él me evitó como 6, 7 años de carrera. Entonces, imagínate a mis 33 años ya estar viviendo experiencias de una persona de unos 45 por lo menos. Entonces, por eso es muy importante de quién te rodeas y sobre todo lo último son tus hábitos. Tus hábitos es lo que te define. Si empezaríamos desde chiquitos tal vez a ser como conscientes de nuestro entorno, de lo que hacemos, con quiénes estamos, con qué hablamos, porque ciertamente nuestras palabras también tienen esa fuerza de que nuestra presente se manipule.
vamos a tener incluso una vejez súper sabia, una vejez tranquila, una vejez armoniosa en la que, digámoslo así, no le debemos ni le tememos a nada. Mm, ¿Tú cómo te ves en el futuro? Bueno, me veo siendo una persona súper influyente en lo que yo hago. Me veo con prosperidad, estabilidad y simplemente ayudando a mucha gente. Yo empecé, muchas veces iba a dar charlas y conferencias gratuitas, pero no lo hacía por dinero, sino lo hacía porque amo lo que hago. O sea, y cuando tú estás construyendo tu propósito de vida, una de las preguntas que debes de hacerte es, ¿qué es eso que harías con tanto amor que si no te pagaran igual lo seguirías haciendo? Wow. Y yo siento que 1000 veces, si hoy me dicen y tengo que volver a empezar desde cero, es esto, estar frente a la gente. Y te juro que en 10 años lo vuelvo a hacer, o sea, lo vuelvo a construir lo que lo hice hasta ahora. Qué maravilloso. Y es como tan lindo, porque aquí hablamos de otra palabra súper importante que es el propósito, ¿no? Propósito. Cuando tenemos un propósito en nuestra vida, pueden haber 5 caminos, tal vez los 5 empedrados, pero si sabemos a dónde queremos llegar, pues nos subimos encima de las rocas, nos vamos para abajo, para un lado. Entonces el propósito es algo maravilloso y lo que tú dices es cierto. Vamos a saber lo que realmente queremos y si nos damos cuenta de que queremos hacer eso con frío, con calor, hasta altas horas de la noche, tal vez madrugando. Sí, lo que yo hago mucho en mis conferencias, sobre todo conferencias, es hacer que la gente se concientice y se dé cuenta que así como un chico que algún día salió de la nada, porque yo empecé, claro, mi gestión yo la empecé siendo chofer despachador de una empresa importante aquí de distribución de productos masivos. Luego empecé a trabajar en una multinacional de distribución de productos de farma, auxiliar de bodega. Y claro, cuando yo ya estaba ahí, yo ya tenía el título de ingeniero comercial. Entonces dije, ok, ¿me voy a rendir a un puesto, a un rol? ¿O voy a hacer verdaderamente lo que me apasiona? Entonces yo le hago que la gente se concientice que tienen muchos dones, que tienen muchos talentos y que sobre todo tienen un gran potencial. Sin embargo, está dormido. Entonces cuando tú logras despertar ese potencial, las grandes cosas empiezan a suceder en tu vida. Y esto es prueba, testimonio. Porque claro, alguna persona que nos esté escuchando ahora puede decir, no, eso yo también lo leo en los libros. Sí, pero te está también hablando de una persona que ya lo ha vivido y estaba en ese camino. Y que ahora obviamente sigo construyéndome todos los días. Sí, y es maravilloso. E incluso esa iba a ser una de mis preguntas. Entre paréntesis, quisiera decirte que mi mamá, que es mi grande consejera, siempre me dice, no te enfoques en el peldaño, enfócate a donde va a estar la meta y ahí el peldaño poco a poco se te irá dando. Vas a tener miles de peldaños, pero si eres consciente de la meta más que el del peldaño, vas a distribuir incluso tu energía, tu fuerza para llegar a donde quieres. Hay que comprender algo. 2 cosas. Que las piedras no son parte del camino, sino las piedras son el camino que tenemos que recorrer. Y aquí hay una frase que me ayudó muchísimo en su momento, y es que Dios no elige a los preparados, sino prepara a los elegidos. ¿Ya? Entonces tú tienes que tener en cuenta que tú eres un elegido y cada peldaño que vas subiendo es una preparación. Es como la escuela, el colegio, la universidad, la maestría, y nunca se acaba. Sigues queriendo aprender, y esto lo llama John C. Maxwell la ley del top. Hasta donde llega tus conocimientos, llega tus resultados. Entonces, si tú te conformaste con un título de la universidad o del colegio, hasta ahí llega tus ingresos o ahí llega tu éxito. Si tú decides seguir aprendiendo cada día más y siendo mejor y esforzándote, se expande esa ley del tope. Entonces vas creciendo constantemente, y cuando tú creces, las oportunidades aparecen, definitivamente. Totalmente. Y bueno, retomando, porque me encanta lo que hemos venido conversando, retomando mi pregunta, porque claro, viendo como
tu hoja de vida, digámoslo así, es claro, empezamos desde abajo, pero tú nunca te detuviste. Ahora entiendo que sí son peldaños que se fueron utilizando para ser la persona que tú eres ahora. Aparte de que eres muy joven. Es algo que debemos Sí. tomarlo muy en cuenta. Entonces, como jóvenes, realmente nos debemos formar con un propósito, que es lo que ya habíamos hablado. Esto nos va a dar una identidad de qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Y realmente ser jóvenes y tener un camino trazado y ser exitosos en eso es posible. Es muy posible si somos como disciplinados. Y vemos en casos como el tuyo. Ujú. Entonces, por último, para terminar nuestro podcast del día de hoy, ¿cuál sería el consejo máximo que tú darías a tu ser más querido? Porque es como muy distinto tratar con personas todos los días, con estudiantes, pero si aconsejamos a la persona que nosotros más queremos, incluso lo vemos desde la ternura. Entonces, ¿tú cuál sería esa experiencia que le compartirías y por ende el consejo que les lleva de esto? Ok, no, es una pregunta bastante poderosa, ¿no? Sin embargo, alguien que quisiera tanto, ¿qué le diría? Primero, tú, ámate, autodescúbrete. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces tenemos un potencial dormido. Yo en mi vida soñé ser coach. En mi vida soñé ser conferencista. Mi sueño era ser futbolista. Entonces, claro, ¿cómo le asocio al coaching con el fútbol? Es que yo siempre quería que la gente, bravo, que no sé qué. Entonces, en esto lo estoy viendo. Como gente como tú, por ejemplo, gerentes de empresas, y no te estoy hablando de cualquier tipo de empresa, sino de grandes empresas. Me han dicho, oye, bro, eres tan peladito y tienes full conocimiento, así que súper bien. Entonces, primero autodescúbrete, porque eso también te va a dar la puerta para ver en lo que eres súper bueno. Y tú tocaste un tema hace rato. Eh, ¿Qué pasa si es que estoy estudiando X carrera y me doy cuenta que no es el camino correcto? Entonces te das cuenta, mejor que te das cuenta, y empiezas a hacer lo que te gusta. Otro consejo es la confianza. La confianza en ti mismo. La confianza es un valor y es el valor de los valores que todos los seres humanos podemos tener. Si tú no confías en ti mismo, mucha gente no va a confiar en ti, perdón. Entonces, si tú te percibes como de baja confianza, la gente te va a percibir de la misma manera. Lo otro, como ya había dicho, cuida mucho tu esfera de las relaciones. Ten cuidado con quién te rodeas. Está bien que todos los seres humanos tenemos una etapa en nuestra vida de la farra, de salir, de divertirnos, de tomar, de algunos malos hábitos. Sin embargo, recuerda que eso no es para siempre. Y eso disminuye tu longevidad. Entonces también pregúntate, oye, yo vine a esta vida simplemente a vivir, a sobrevivir o a vivir plenamente. ¿No? Entonces ahí cuando ya muchas personas se dan cuenta de eso, ya tienen 45 o 50 años. Entonces date cuenta pronto qué es lo que quieres en tu vida. Y lo otro es los hábitos. Definitivamente los hábitos son los que te llevan lejos. La consistencia, la persistencia y sobre todo el tener claro tu propósito de vida. Ahí está, todito. Qué hermoso. Sí. Muchísimas gracias por hacernos parte de tu sabiduría, por compartirnos tus pensamientos. Como parte de quienes conformamos Catotec, creemos que siempre el lado humano une muchísimo al profesional. De nada sirve ser un excelente profesional si humanamente no estamos listos, no estamos completos, porque eso es lo que nos va a diferenciar tal vez de nuestros colegas. Entonces agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, agradecemos tu tiempo, Felipe, y te deseamos lo mejor siempre. Muchísimas gracias y un gusto aportar en estos espacios que excelente. Le felicito a la universidad y a ustedes chicos por todo. Muchas Muchísimas gracias. Gracias.